tenemos ya listo Nicolás Facuse para que empecemos a hablar entonces sobre lo que se viene, la discusión parlamentaria de esta semana. Por eso están los lunes con nosotros el Observatorio Legislativo. Nico, bienvenido a La Voz de los que Sobran una vez más. ¿Cómo estás? Hola, Nicolás. Hola, ¿cómo están? Bien. Muchas gracias. Yo, Ale, bien, muchas gracias. Ale, quería sumarme a... No, pues el del auto, el otro. No, el de Gonzalo Vial es el que está en el auto. Daniel. ¿A qué se quería sumar usted, Nico? ¿Nunca te has subido un auto? Plancha campo. Yo te cuento, Daniel, que me molesta porque yo ni siquiera tengo licencia para conducir, no sé manejar. No. No he manejado un auto, así que... Eres igual a mí. He encontrado mi alma gemela en lo de los autos. Peatón o bicicleta, no. Bien. Muy bien. Oye, antes de entrar en materia, también quería sumarme porque vi un ratito ayer la mesa de las que sobran y felicitarla, un tremendo espacio, muy distinto, muy innovador, así que felicitaciones también. Muchas gracias. Muy interesante muchas gracias, Nico. Ayer. Te pasaste. Oiga, ¿de qué vamos a conversar hoy día? De todo lo que se viene. Ha estado muy, pero muy movido todo lo que sucede ahí en el Congreso, ¿no es cierto? Y cómo no partir con esta jornada histórica que fue el miércoles pasado, cuando se aprobó el proyecto que permitiría el retiro del 10% de las cuentas individuales de las AFP. Ha habido una campaña del terror enorme, entonces sería súper bueno que partamos hablando de los contenidos que realmente tiene este proyecto. Buena. ¿No es cierto? Sí, me parece. Estoy muy de acuerdo. Vale, mira. A ver, dale. Sí, les cuento. El proyecto es breve, no tiene mucha extensión, pero es muy potente, porque lo que hace es reformar la Constitución política, estableciendo dos normas nuevas de carácter transitorio. Estas normas transitorias van al final de la Constitución. ¿Ya? Y lo que hacen estas normas, básicamente, primero se agrega una disposición, la transitoria 29ª, a la Constitución, que permite de manera excepcional y por única vez, y con el objetivo de mitigar los efectos que está estableciendo las consecuencias socioeconómicas del COVID-19, permite entonces a los afiliados del sistema FP retirar de manera voluntaria, esto es voluntario, no es obligatorio, de manera voluntaria y por única vez el 10% de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización de cotizaciones obligatorias. Recordemos que hay otro tipo, por única vez. Mensualmente, como decía el diputado Monero. Claro, no mensualmente. Y además con ocasión de este estado de excepción, de esta circunstancia en particular. Esto se discutió en la Comisión de Constitución. Yo creo que este debate va a continuar. Si es que va a ser posible que posteriormente, que no lo retira ahora, pueda hacerlo en otra coyuntura, o en otro estado de excepción constitucional, por ejemplo, si hubiese un terremoto, o si queda libre para que en cualquier momento de la vida cada uno decida cuándo hacer el retiro. Pero por ahora lo que tenemos es que para esta coyuntura, para este momento excepcional que estamos viviendo. ¿Y cuánto y cómo es lo que se retira? Esto también está en esta norma 39ª. Establece un monto máximo de retiro, que es de 150 UFs, algo así como 4 millones de pesos. Perfecto. Es decir, si yo tengo 40 millones en mi cuenta, puedo retirar hasta el 10%, que son 4 millones. Pero si yo tengo 50 millones en mi cuenta, 60 millones hacia arriba, lo máximo que voy a poder retirar, no puedo sacar ni 5, ni 6. Son esos mismos 4 millones. Sacar son siempre 4 millones. Perfecto. Tiene un techo, pero también tiene un piso. ¿Cuál es el piso? Es que el piso que se establece son 35 UF, algo así como 1 millón de pesos. Claro. Es decir, si yo tengo 10 millones de pesos, puedo sacar este millón de pesos. ¿Qué pasa si tengo menos? Si mi 10% es menor. Si tengo, sobre todo esto en gente que tiene muchas lagunas, o trabajador independiente, o gente muy joven,
porque aún no ha llegado a ese tipo de monto. ¿Cómo? Perdón. Sobre todo en el caso de las mujeres, que son las que tienen más lagunas en Chile. Bueno, lo de las mujeres es un tema que podríamos tratar en un espacio completo, porque es brutal la desigualdad que existe. Exacto, la desigualdad que existe en la cotización de los trabajadores y trabajadoras chilenos. Es brutal la diferencia que existe entre los hombres y las mujeres. Las mujeres tienen mucha menos cotización individual obligatoria que los hombres. Sí. Bueno, si yo tengo un 10%, o sea, menor, si mi 10% es inferior a 35F, por ejemplo, tengo 5 millones, mi 10% son 500 lucas, yo igual puedo retirar hasta las 35F. O sea, aunque tenga 5 millones, igual puedo retirar hasta un millón. El millón. Claro. Hasta el millón, que es el piso. Ahora, si tengo 600 lucas, claro. Ya, para allá voy. Si el monto total acumulado es de 35F, entonces, o menor, entonces puedo retirar la totalidad de mis fondos. Perfecto. Si tengo 600 lucas, saco todo. Ok. ¿Bien? Perfecto. Entonces, el objetivo de esta norma es establecer un piso y un techo para el retiro de la banda. Exactamente. Se estableció además que esto no se va a considerar renta, ni remuneración, ni ningún tipo de ingreso que implique gasto tributario. O sea, si saco esto y además tengo que pagar impuestos por sacarlo, sería contraproducente. Hay una crítica. Se ha hablado del profundizar, hay una crítica, claro, hay una crítica, no puede profundizarla, que dice, mira, los que saquen más, que tienen mayor ingreso, en el fondo van a estar, la política podría ser regresiva porque terminaría beneficiando al que tenga bien ingreso. Hay un debate ahí entre los economistas. Es por una vez. Exacto. Es por una ocasión particular. Todas esas cosas, si fueran permanentes, yo las podría acoger o alguien que entienda, pero es una vez en la vida porque estamos en pandemia. Ahí ¿sabes lo que pasa? Que ahí da un poco de rabia, porque en el fondo es querer mirar debajo el agua cuando lo que tú estás haciendo es ver una situación de emergencia. No es que esas personas vayan a... claro, si alguien la toma y la pone a 30 días y no pagó, ya está bien. Ese será así, pero en el fondo no es una cuestión permanente, es una cuestión de emergencia. Hay que entender esa política también en el momento. Si todos sabemos que no es la mejor medida, pero la gente tiene hambre. Y además uno podría discutir el techo. Bueno, a lo mejor puedes bajar un poco el techo. Claro, y lo dejamos en 3 millones. Que los que tengan más recursos. Claro, o sea, eso puede ser. Va a ser tema de discusión para ti. ¿Cómo lo retiro? Ya, yo tengo que, si todo esto prospera y avanza, yo tengo que ingresar una solicitud a la AFP, a mi AFP, ¿ya? Donde yo he cotizado, ¿ya? Y la AFP tiene un plazo desde que yo ingreso la solicitud para entregarme un 50% en 10 días, desde que ingresé la solicitud. Perfecto. Y el otro 50% tiene un plazo de 30 días desde que me depositó el primer 50%. O sea, podríamos decir que en una cosa así como de 40, 45 días máximo, claro, yo tendría la totalidad de los recursos. Eso también se podría discutir eventualmente, ¿no? Porque es un proyecto. O sea, cada uno de esos detalles se puede ir discutiendo. Claro. Preguntan si es que soy jubilada, dice aquí. En la discusión particular. Golondrina justamente tiene una pregunta que va en ese sentido, porque dice, soy jubilada, ¿puedo retirar el 10%? ¿Dentro del proyecto los jubilados están incluidos o no? Sí, están. ¿Sí? Boric se lo explicaba, dice que sí, salvo los que están en renta vitalicia, porque esos entregaron su dinero, o sea, lo cedieron a la aseguradora, por lo tanto ellos no pueden retirar porque esa plata ya no es de ellos. La obligación de la compañía de seguro que te da renta vitalicia es entregarte una renta hasta que te mueras. En cambio, los que están en AFP, en el otro sistema de retiro, según Boric leí yo, sí se puede. Te van a recalcular. Sí, mira, yo comparto la apreciación de Boric, pero creo que sería bueno, así como se establece, si viene una norma transitoria en la Constitución, pero si ya se reguló, por ejemplo, ahí el tema de la renta, de que esto no iba a ser renta y por lo tanto no había carga tributaria, eso se agregó con posterioridad. Creo que perfectamente
en el trámite particular, ya en la Cámara no va a ser, pero sí puede ser en el Senado. Creo que esto se podría regular con un inciso adicional que estableciera de manera explícita esto, porque yo creo que va a generar controversia si no se regula de manera más explícita. Pero yo creo que con la forma en que está, perfectamente podría ser que quien no tenga renta vitalicia, sino que ya esté bajo el régimen de jubilación, pero que le quedan fondos, podría hacerlo. Pero yo creo que sería bueno regularlo de manera explícita en la norma, para evitar problemas. Perfecto. Para cerrar el contenido de la norma muy rápido, la otra norma es la disposición transitoria 40ª de la Constitución, donde se crea este Fondo Colectivo Solidario de Pensiones. Ayer había una carta por el circulato también del diputado Boric con la economista Claudia Sangüesa, en que se explicaba un poco el sentido y el alcance de esto. Esto ha sido controvertido por otro economista. Yo creo que también va a ser un punto de debate, porque además se mandata al presidente de la República a enviar un proyecto para que establezca la forma y el financiamiento de este fondo. Pero la lógica es que sea un fondo que se vaya alimentando con aportes de empleadores y del Estado para financiar con un criterio de progresividad complementos para las pensiones, considerando los montos que se van a retirar. Es decir, para que la disminución eventual a la pensión futura por este retiro no afecte de manera tan gravosa a los trabajadores. Eso es el sentido, pero yo diría que por ahora es más la cáscara. Tiene que haber una ley, si esta norma se aprueba, el presidente tiene la obligación de enviar una ley en la cual se debe darle contenido, más sustancia a este fondo solidario. ¿Y si él le pusiera un veto? Porque puede, ¿no? Ya, pero sí, eso, bueno, no podemos ir para allá. Yo quiero decir dos cosas respecto al veto. A ver. Acá hay una cosa que se pone bien interesante. El diputado Belolio, de manera muy inteligente y astuta, en la votación de la semana pasada, del miércoles pasado, solicita la recalificación del quórum para esta norma, que suba de 3/5 a 2/3. Claro. Esto, como sabemos, es una utilización de la potencialidad máxima que tiene esta Constitución tramposa para defender la institucionalidad de la dictadura. Esto es la expresión máxima. Subo el quórum de 93 diputados a 112, 113, con lo cual hago imposible que esta norma se pueda aprobar. El argumento del diputado Belolio es que esto es una... ¿Cómo? En el fondo es como bloquearlo a la mala, con el último recurso, digamos. Sí. Claro, o sea, es el objetivo por el cual están los quórums en la Constitución. La Constitución, el artículo 127 de la Constitución establece que ciertos capítulos de la Constitución, para modificarse, van a requerir 2/3 y el resto 3/5. O sea, lo protege de manera más forzosa. ¿Con qué objetivo? Con que los temas que están tratados en esos capítulos son los temas que eran sustantivos para el proyecto político y económico neoliberal que quedó establecido en la Constitución. Se protege eso. Y esos son los nudos, las trampas que ha costado tanto ir desatando desde el retorno a la democracia. Algunos se desataron en 2005 y hay otros que están ahí y que por los cuales vamos a ir ahora, evidentemente, a una convención constituyente para poder desarmar el entramado completo. Pero bueno, entonces el diputado Belolio, haciendo uso de la potencialidad que tiene esta Constitución de proteger estas instituciones, solicita la recalificación del quórum para subirlo a 2/3. Si se subía a 2/3, esta reforma no pasaba, pero no se iba a aprobar jamás. De ninguna forma. Claro. No se iba a aprobar jamás. No. Y eso se pone en votación en la Cámara. Y se rechazó esa petición con 86 votos contra 64. Y es cuando nosotros empezamos a ver que parece que había agua en la piscina para que esto se aprobara, porque claro, 86 eran más que los votos que tenía la oposición. La oposición tenía, recordemos, en 83 votos la oposición, pero sin out, en 82 votos. En esta votación ya tenía 86. Entonces, dijimos, parece que se puede. Bueno, pero eso es relevante. Aquí el diputado Matías Walker hizo una argumentación muy buena, que en el fondo lo que él dijo es que esta norma no puede ser de 2/3,
sino que tiene que ser de 3/5 porque está en una norma transitoria, está fuera de los capítulos que la Constitución establece que deben ser modificados por 2/3. Perfecto. Y por lo tanto se aplica la regla general de los 3/5. Y ahí no hay ese susto de que no, esto es para siempre. No, es una vez y ante una eventualidad que es a nivel mundial, una pandemia. Exactamente. Por la crisis. Hay hartas personas que están escribiendo. Dale. Dame un segundito para cerrar lo que quería decir. Claro. Pero lo que hace el diputado Belolio tiene un sentido ahí, pero también tiene un sentido futuro. ¿Por qué? Claro, para el Tribunal Constitucional. Exactamente, para el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional no puede revisar por constitucionalidad las reformas constitucionales salvo su procedimiento, salvo recordar que se respetó la Constitución en el procedimiento, los mecanismos mediante los cuales se hizo la reforma. Pero las reformas en sí no puede revisarla en el fondo. Entonces lo que hace el diputado Belolio deja un antecedente, diríamos los abogados, Daniel, deja preparada la causa, establece una prueba que va a permitir el día de mañana, si es que así lo decide un sector político o el presidente, que se revise en el Tribunal Constitucional si es que los procedimientos, si es que el quórum mediante el cual se llegó a esta votación fue constitucionalmente correcto. ¿Ah? Entonces, lo que hace él es establecer un antecedente que puede servir en el futuro para una reclamación ante el TC. Este debate, yo se lo doy firmado hoy día, lo vamos a volver a tener en el Senado si el proyecto pasa al Senado. Vamos a volver a tener este debate de la recalificación. Ya lo dijo un senador por ahí también que, ¿sí? que el quórum era sí lo dijo un senador ya. Bueno, era que no, si van a hacer lo posible porque esto no se apruebe. Pero si ya recibieron las indicaciones de todos los empresarios de Chile, ya les dieron la orden. Claro, les dieron la orden. Giovanna Reyes dice, ¿qué pasa con las personas como yo que dejé de trabajar hace ya 18 años? Puede ir igual. Lo puede hacer. Si que tiene fondo lo puede hacer, ¿no? Si tiene fondo no hay problema. Claro, no hay ningún problema. Da lo mismo que uno tenga lagunas, da igual eso. Heidi Figueroa dice, un saludo desde Viña del Mar, y Chascona Shanik, aquí no le tenemos tan buenas noticias yo creo, porque dice, ¿qué pasa con los empleados públicos? Yo trabajo en una fundación subvencionada, ahí, pero no por lo tanto paso por pública. Se supone que los empleados públicos no están incluidos en esto, ¿no? Eso entiendo yo. Sí, sí están incluidos. Mira, ¿sí? A ver, ya. Lo que ocurrió, Ale, sí, lo que ocurrió, Ale, es que se asustaron aquí, lo que se aprobó la semana pasada fue... Claro, porque es la USACH. Es una universidad pública. Ah, claro, claro. Lo que ocurrió es que se aprobó en general esto el día miércoles, que luego en el cambio legislativo se ingresaron una serie de indicaciones al proyecto. Ya. Circuló muy profusamente por redes sociales una indicación que establecía que los empleados, a grosso modo, que los empleados públicos no iban a poder hacer retiro de estos fondos. Pero esa indicación, que al parecer se presentó o nunca se presentó, pero si se presentó finalmente no se retiró, finalmente se retiró, nunca fue analizada, nunca fue revisada oficialmente en la Comisión de Constitución, que revisó toda esta indicación el día jueves. Por lo tanto, esa indicación nunca existió oficialmente. Un volador de luces, pero la persona que lo tiró no se quiso hacer. ¿Y quién lo tiró? Porque imagínate el diputado que dice, pero imagínate el diputado que dice, ya, no quiero que los funcionarios públicos reciban eso. ¿Cómo le va a ese diputado después? Lo hicieron, pero al final recularon, la persona ni siquiera lo presentó, lo tiró como para las redes. O sea, fue como una idea. ¿Y quién fue? Mira, dilo con nombre y apellido. Yo supe que fue el diputado Sebastián Álvarez, pero tampoco puedo darlo por cierto, porque como nunca se presentó, nunca lo pudimos ver oficialmente, no podría tampoco dar, pero lo que circuló en redes sociales fue eso, pero la gente cree que los funcionarios públicos quedaron fuera y no es así. Y no es así. Nadie está excluido. Mira, qué interesante. Mira, también otra pregunta más, porque la gente estaba con muchas dudas, ¿no? ¿Qué pasa con las personas con pensión de discapacidad que tengan fondos y con las personas que tienen pensiones y están declaradas interdictas? ¿Podrán cobrar sus representantes? Sí, no debería haber problema. No hay ninguna particularidad ahí. No están exceptuados. Perfecto. No están exceptuados en la norma. Ok. Ahora, yo creo que hay que poner mucho ojo en lo que viene.
y yo aquí, para ser sincero, no soy muy optimista. El día de mañana se va a hacer el debate y el día miércoles se va a votar esto en particular. ¿Qué significa que se vota en particular? Que se vota cada norma, cada disposición. Y bueno, la votación en general fue 95 a favor, 25 en contra, 31 abstenciones, 2 dispensados o inhabilitados, como el diputado Keitel, que argumentó que tenía familiares, que trabajaban en AFP, qué sé yo. Hay 2 dispensados y hubo 2 ausentes, ¿ya? Acá yo creo que hay 2 tipos de escenarios. Un escenario es que el gobierno, solo con ordenar, comillas, 3 de sus diputados que, comillas, se desordenaron la semana pasada, con eso le basta para poder evitar que la norma se apruebe. O sea, dejar este proyecto con, le requiere 93 votos, dejarlo con 92 votos. Y al parecer, con todas las gestiones que se están desarrollando, eso podría ocurrir, no lo sabemos. Es una noticia en desarrollo, pero basta con que 3 diputados cambien su postura para que la norma en particular se rechace. Pero, por otro lado, mirando el lado lleno del vaso, también hubo 31 abstenciones y están estos diputados dispensados o ausentes que si bien son parlamentarios que pertenecen a la coalición de gobierno, no sabemos cómo podrían también votar el miércoles. Podrían mantener sus abstenciones, pero de pronto alguien cambia su postura y vota a favor de la iniciativa. Ahí hay muchas variantes que están en juego. Digamos, hay, no sé, 40 votos entre abstenciones, dispensados, ausentes, los que votaron a favor. O sea, puede ocurrir cualquier cosa. A mí me da la impresión que el gobierno podría terminar ordenando a lo mejor no todos sus parlamentarios, pero sí al menos la cantidad que le permita que en particular esto se rechace en la Cámara de Diputados. Pero como digo, noticias. Imagínate el lobby de estos días, cómo ha sonado el teléfono estos días, debe ser brutal. Con los compromisos. No, ya los amenazaron, si les dijeron que no iban a ir a la reelección, los amenazaron, si eso ya está claro. El presidente los amenazó en reunión con los distintos ministros y subsecretarios, los amenazó. El presidente está en la tercera del sábado, es cosa de leerlo, yo no es una invención mía, aquí la tengo. Y si quieren busco las palabras textuales. Pero el presidente amenazó a los diputados que se salgan, que se desordenen, y lo dice el presidente. Claro. Busca las palabras exactas. A ver, ya, dale. Dice: de acuerdo a varias fuentes de gobierno, Piñera está molesto con la coalición y espera que sus dirigentes y parlamentarios también asuman la responsabilidad de la derrota en el Congreso. En el oficialismo, de hecho, dicen que los dirigentes que se desembarquen pagarán el costo en las próximas elecciones que vengan. Y recalcan que el Ejecutivo es una red de apoyo que podría no estar para los que no actúen en línea con el sector. Así nomás. Así nomás. Así. No, por todos lados existe amenazas, están no solamente ahí, sino que hay varios lugares más donde dice que había que los que se amenazaron. Podría buscarlos más, pero sí se amenazó a los que... Mira, Felipe Kast, me hubiese gustado al presidente una actitud más firme frente a los primeros síntomas de populismo. Él cree que hay populismo, Kast. Sí, pues fueron Kast y Larraín, Hernán Larraín Mate. Y tú sabes que... Sí, Kast, siempre... Felipe Kast, el que se disfrazó de mujer una vez para tratar de sintonizar con las demandas de las mujeres, ¿no? Exacto, el mismo. Y tú sabes que Larraín siempre ha habido, desde 1700 en adelante, siempre hemos tenido un Larraín en el gobernando, ¿no? Siempre. O sea, mostraron una línea de tiempo y pusieron a cada Larraín que ha estado en alguna parte del gobierno, digamos, ¿no es cierto? Puede ser parlamentario en un momento, ahora es jefe de partido, bueno, está el ministro también de Justicia y Derechos Humanos, imposible de creerlo, pero sí, Hernán Larraín es el ministro de Justicia y Derechos Humanos. Bueno, quizás es la hora de que no haya más Larraínes. Eso es lo que deben tener, estar muertos de miedo. ¿O no, Nico? Y es bien impresionante esto. Es bien impresionante esto de que traten todo de populismo. Yo creo que confundir, se decía por ahí, populismo con una propuesta popular es muy distinto. Este proyecto está avanzando en el Congreso.
a través de los mecanismos legislativos, respetando los quórums de la Constitución, sesionando y escuchando a todas las partes que hay que escuchar, respetando una Constitución que sabemos que es tramposa, pero que la respetamos, hasta que no haya un proceso constituyente que la cambie. O sea, ¿por qué es populista algo que cumple todas las reglas del sistema institucional democrático por aplicarse? Uno puede decir si es una buena o mala idea. Si es una medida de última ratio, posiblemente una medida de última ratio porque el gobierno no ha estado a la altura de llegar con las medidas económicas que necesita la gente. A mí me llamó la atención ayer, decía el senador Paz, por ejemplo, que el IFE 2.0 se había diseñado para que 1 millón de personas que había dejado de percibir ingresos no cayera a la pobreza. Y lo que se ha planteado desde la oposición, yo se los comentaba del Instituto de Igualdad, nosotros hicimos un estudio y dijimos el ingreso familiar de emergencia tiene que estar sobre la línea de la pobreza, 450 lucas para 4 integrantes, al menos, para hogares de 4 integrantes. Eso no se hizo, es menos. El IFE lo que entrega es menos de la línea de la pobreza. El IFE no te deja fuera de la línea de pobreza, te deja dentro de la línea de la pobreza. Y eso fue una decisión política. El plan FOGAPE para las pymes, se prometió apoyar 1 millón de pymes, 1 millón de pymes. Hasta ahora se han apoyado 130.000 pymes con estos créditos blandos. Toda esa gente no está recibiendo apoyos, están probablemente bajo la línea de la pobreza. Entonces, uno puede tener opiniones sobre los proyectos, que son buenos, que son malos, que técnicamente pueden ser A, B o C. Eso es parte de la democracia. Que pueden ser incluso constitucionales o no. Eso también es parte de la democracia. Este show que se armó mediático sobre la inadmisibilidad que hizo el presidente de la República, por favor, si el presidente de la República cuando fue senador presentó 17 proyectos inadmisibles constitucionalmente, 17. Este año se han presentado menos proyectos inconstitucionales que en la mayoría de las legislaturas de la última década. Entonces, todas esas cosas son parte de la regla del juego de la democracia, pero empezar a tratar de populismo, con planes que son populares, lo único que buscan es... O sea, yo creo que da cuenta de una falta de argumentos para reconocer que en esta pandemia se han hecho las cosas mal. Y ante estas medidas que son de última ratio, que son de última razón, de la última opción que puede existir, se defiende, porque esto ya es una defensa al sistema de capitalización individual, que además está muy cuestionado en la sociedad chilena. Pero de populismo, nada. Nico, qué buen dato. Qué buen dato. Nico, Te sacaste el dato de la mano en lo de los 17 proyectos inconstitucionales. Sí, se lo puedo, si quieren después se los mando con nombre y número de boletín para que los puedan ver. Hay todo tipo de temas ahí que el senador Piñera presentó. Maravilloso. Pero Oye, además, la tercera sostenía que había 43, ahora, 43 proyectos de ley que el Ejecutivo consideraba inconstitucionales. Sí. Además. Claro, pero es que uno puede considerar o no las cosas inconstitucionales hasta que lo son. Exactamente. Si para eso existe la tramitación legislativa y los exámenes de constitucionalidad. Si el presidente de la República estima que algo es una ley que sacó el Congreso inconstitucional, recurra al TC. ¿Por qué no lo hizo, por ejemplo, con el proyecto de servicios básicos, que ahora se hace un veto al día 28 además, lo que ya es 30 días que tenía para hacerlo, lo hizo al día 28. Y todavía no tenemos claridad de qué va a pasar con todas estas familias que no pueden pagar sus cuentas básicas. ¿Por qué no va al TC? Porque sabe que eso es impopular. Entonces va y veta y ocupa un mecanismo que son más solapados. Pero la Constitución le entrega al presidente de la República las facultades para que aquellas cosas que según él son inconstitucionales las pueda reclamar. Pero decir que a priori antes son inconstitucionales las cuestiones antes de la tramitación legislativa, el postnatal de emergencia era una cosa inconstitucional hace 3 semanas. Y ahora ya está avanzando por la vía del Congreso, se logró un acuerdo. ¿Qué pasa si no se presenta ese proyecto inconstitucional? Probablemente no habríamos avanzado en el tema. Exacto. El senador Monte ayer lo decía en un programa al senador Coloma. El senador Coloma lleva 6 proyectos constitucionales presentados este año. El senador Kast también presentó un proyecto constitucional. O sea, mira, es parte del proceso legislativo. Si eso no es se habla de la inadmisibilidad o la inconstitucionalidad como que fueran un pecado mortal. Siempre ha ocurrido.
Para eso está el derecho, el sistema legislativo, para procesar todas estas cosas, calificarlas en su mérito y evaluarlas. Claro. Pero esto de decir que ahora como que estamos vulnerando la Constitución y estamos cayendo en un populismo y que vamos a Venezuela con escala en Argentina, o sea, todo es una maniobra para evitar este tipo de legislaciones que se intentan sacar porque la gente lo está pasando muy mal. Si eso hasta lo han entendido los diputados y diputadas de derecha que votaron a favor. Y como que, de hecho, como que ahora, el otro día también leí y me parecía muy interesante eso, como que ya no se habla de hambre, ya no estamos hablando de eso, como que hubiese desaparecido de la agenda. Pero el hambre sigue ahí y las ollas comunes cada día tienen más personas que llegan a comer porque no tienen que comer en sus casas. O sea, la última vez que fui al bosque, de 100 personas que tenían, ya iban en 400, porque eran 100, en 3 cuadras había 4 ollas comunes. O sea, eso no es porque no haya necesidad, eso no es porque la gente quiere salir a la calle, eso es porque hay necesidad. Es populismo. Porque hay hambre, claro, es populismo. Eso, hambre y pandemia, y eso en el fin de semana en los diarios nos tuvo. Como que no está. Sí, como que ya a nadie le importa que hay más de 11.000 personas fallecidas, es como que nos estamos olvidando y nos estamos... Es que lo que pasa es que se centraron en esto, que es populista. Yo quiero preguntar algo a Nicolás. Mauricio. Nicolás, con tu experiencia, sabiendo cómo se maneja la cosa, la verdad, el político, los teléfonos que están sonando, los compromisos que se están cobrando, se cae este proyecto, ¿no? Yo quiero ser muy sincero, yo veo difícil que se apruebe en particular el miércoles, lo veo difícil. Ahora, reconozco que la semana pasada yo pensé que habían 88, 90 votos máximo y se llegó a los 95. El escenario está muy dinámico, es impredecible, hay muchos factores que son difíciles de ver, pero yo veo difícil que se apruebe el miércoles. Ahora, al respecto quiero decir dos cosas: que se rechace la norma en particular el miércoles no quiere decir que la batalla está perdida, por 2 razones. Primera razón, como ya se aprobó en general, el proyecto igual pasa al Senado a segundo trámite. Pasa el cascarón, digamos. Ajá, no pasan las normas que se podrían rechazar el miércoles. Perfecto. El Senado, en su tramitación, podría reincorporar indicaciones que se hubiesen rechazado en la Cámara. Es la gracia de tener dos cámaras, que tienen cosas buenas y cosas malas. Las cosas buenas que se pueden reincorporar las indicaciones en la Cámara, en la Cámara revisora, que en este caso sería el Senado. Claro. Y en segundo lugar, hay algo así como un plan B, que uno podría señalarlo, que es otro proyecto que tiene el mismo objetivo, que está en el Senado, está en su primer trámite en el Senado. De hecho, mañana está citado el ministro Briones, el ministro Montiver y la ministra Saldívar para revisar un proyecto que también es una reforma constitucional, que esta modifica el artículo 19, número 24, que regula el derecho de propiedad. ¿Ya? De ahí establece que los fondos previsionales son propiedad de los afiliados y que en ciertas circunstancias pueden retirar el 10%. Digamos, esto sería que más... otro proyecto avanza de manera paralela. Y esto sería ya más a largo plazo, paralela, digamos. más No por una vez, sino que algo que podría utilizarse en bajo ciertas podría circunstancias. quedar establecido como un principio más general. Sí, el senador de Urresti, que preside la Comisión de Constitución, ha señalado que si el proyecto pasa de la Cámara, se aprueba con los elementos sustantivos que se tienen que aprobar, se podría refundir el proyecto de la Cámara con el del Senado, sacar una sola propuesta bien consistente y avanzar con fuerza con eso. Pero, dijo el mismo senador Urresti, que preside la Comisión de Constitución, si llegara a tambalear o caerse el proyecto de la Cámara, él igual le va a dar la máxima celeridad a este proyecto en la Comisión de Constitución. Por lo tanto, en esas dos vías ¿podríamos llegar a un plebiscito? ¿Podríamos llegar a un plebiscito? Que en algún momento lo conversamos de que si el presidente intentara ponerle un veto, ¿se podría llegar a un plebiscito? Sí, hay una fórmula que establece la Constitución que se llama,
estamos viendo cosas muy inéditas, y esto sería otra de las cosas inéditas que diríamos. No ha pasado eso en democracia. Claro. Sí, claro. Podría ocurrir pero esto se tiene que dar muchas circunstancias. Primero, que este proyecto se apruebe, pueda salir del Congreso. Segundo, que el presidente de la República decida vetarlo. Luego de vetarlo, exista los 2 tercios insista, y para que el Congreso insista se requieren 2 tercios para insistir en su texto, lo que es muy difícil en este contexto. Y si esa insistencia fuera exitosa del Congreso, el presidente tendría que promulgar, pero la Constitución, en el caso de las reformas constitucionales, le da la posibilidad de preguntarle a la ciudadanía, solo en el caso de las reformas constitucionales, de preguntarle a la ciudadanía a través de un plebiscito si es que se promulga o no se promulga esto. Eso yo creo que se ganaría por lejos, entonces tampoco veo al presidente haciendo un plebiscito, algo que evidentemente va a perder. Entonces es una hipótesis que técnicamente existe, pero políticamente la veo muy difícil. Casi inviable, claro. Sí, el veto tiene una cuestión profunda, que es que en el fondo lo que busca es que no haya aprobación de proyectos de ley que atentan un poco contra el programa de gobierno del gobierno turno, ¿no? Es un poco lo que busca. Perfecto. Pero sí, el veto le da demasiado poder al presidente porque necesita solo 1/3 del Congreso para que su veto tenga fuerza. O sea, se imponga. Sí, pues ese es el problema. Si tú aprobaste con 3/5 y te costó, etcétera, con 1/3 que te apruebe tu veto, la ley no se aprueba. Entonces, tenemos un problema ahí en la Constitución que también hay que ver eso en la nueva Constitución. Hay que revisar la iniciativa exclusiva del Presidente de la República para la materia de fondos fiscales, cuando hay fondos fiscales. Hay que revisar que la urgencia las pone el presidente. Hay que revisar, no digo votarlos, hay que revisarlo, hacer una cosa más mixta. Claro. Y también los vetos. Porque claro, tú puedes pensar que el Congreso, y perdón que me alargue un poquito y Nicolás me corrige, cuando haya que los fondos fiscales, digamos, los parlamentarios puedan empezar a dictar leyes que impliquen fondos fiscales, porque mandáis a la cresta la economía del país por ciertos sectores que quieran. Entonces, también se podría hacer una cosa más mixta, una cosa que necesita un quórum más alto para que las iniciativas que tengan fondos fiscales el Congreso las pueda proponer. No sé, eso hay que estudiarlo. Yo no soy experto en eso, pero creo que hay que estudiarlo. Pero no solo dejar al presidente que él tenga iniciativa cuando hay fondos fiscales, así como absoluto. Que es el hiperpresidencialismo que tenemos, ¿no? Sí, claro. Y los fondos, eso, la urgencia, eso sí que es absurdo. Eso sí que es absurdo. O sea, que solo el presidente, no digo que el presidente no lo tenga, solo el presidente pueda poner urgencia. Claro, se entiende que también es para lo mismo, para que pueda su proyecto de gobierno pueda avanzar. Pero también el Parlamento tiene algo que decir, no es una caja buzón, ¿no? Entonces hay que revisarlo. Y lo tercero, este veto tan fácil para el gobierno, con 1/3 del Congreso, él podría vetar todo. Le digo que no lo va a hacer, porque también es una cuestión de gobernar. Pero también hay que revisarlo. No sé si, Nico, tú estás de acuerdo con esas 3 fórmulas de presidencialismo absurdo que tenemos. Estoy de acuerdo, Daniel. Tus dos más te agrego. Además, metamos en la nueva Constitución iniciativa popular de ley. Que la gente, por supuesto, iniciativa ciudadana, por supuesto. Establecía que el pueblo pueda presentar proyectos de ley y que sean obligación, deban ser tramitados. No obligación que se aprueben, pero obligación que se pongan en trámite y que sea evaluado como corresponde. Derogatoria popular de ley, que la ciudadanía a través de firmas pueda pedir que una ley deje de... Esto existe en otros países y en países desarrollados. La Constitución nueva tiene que tener muchas más posibilidades, tiene que tener menos trampas y más posibilidades de que la ciudadanía participe del proceso político, porque eso permite legitimarlo. Eso permite que la democracia se legitime. Eso permite que el Congreso tenga un valor adicional, que sea mejor visto por la ciudadanía. Todo eso sirve para el sistema democrático. Yo creo que lo que dice Daniel, lo que estoy comentando, pero además los plebiscitos. Hay muy pocas posibilidades de plebiscito en la actual Constitución. Deberíamos tener muchas más posibilidades de que el pueblo comunales, regionales.
Oye, yo no plebiscito quiero para que... aprobar presupuesto en determinadas materias, etcétera. Claro. Bueno, podemos, eso ya da para la constituyente, digamos. Pero me parece súper interesante pero que lo toda esta- recordemos y que sigamos en esto Sí, porque pues, hay Lo que yo para creo allá es que vamos. Nicolás tiene que ir a la constituyente. Eso me gustó. Oye, si Daniel va de candidato presidencial, como dijeron recién. lo están hacemos el poniendo equipo entre la espada y la pared. No, Nicolás a la constituyente. Oye, ¿qué es esto de la protección del empleo 3.0? ¿Hay un nuevo Sí. proyecto de ley? Plus. Sí, vamos rápido. Vamos rápido antes que con se nos eso. acabe el tiempo, sí, cortito. Sí, se nos va a acabar el tiempo, vamos rápido con eso. Ley de protección de empleo 3.0, que es como se conoce, digamos, más mediáticamente, pero es un proyecto que busca flexibilizar de manera transitoria los requisitos al acceso y a los montos y aumentar montos de las prestaciones del seguro de desempleo y de la ley de protección del empleo. ¿Por qué? Porque la ley de protección del empleo y la flexibilidad que se dio para utilizar el seguro de cesantía, todas estas normas que nosotros hemos criticado porque dejan al trabajador una mala situación, etcétera, pero bueno, es lo que ya ocurre. La mayoría de estas cosas ya estaban pensadas para 3 meses. ¿Ya? ¿Se acuerdan que el presidente dijo que él se había preparado desde enero? Entonces esto solo iba a durar un poco y que íbamos a volver a la normalidad, entonces legisló para 3 meses. Bueno, ya nos dimos cuenta que ese castillo naipes se derrumbó y por lo tanto es necesario volver a legislar para que podamos al menos cubrir las necesidades por 3-4 meses más. Claro. Entonces, no voy a entrar tanto al detalle, pero quiero dar un ejemplo. Las tablas de retorno de ingresos, tanto para la cuenta individual que tienen los trabajadores de cargo al cual sale el seguro de cesantía y algunas cosas de la ley de protección de empleo, como del fondo de cesantía solidario que complementa lo anterior, esas tablas tenían de retorno, tenían en un primer mes un 70% de retorno del promedio mensual que había tenido de ingreso el trabajador. El segundo mes era un 55%, el tercer mes 45%, y luego 40, 35, 30, etcétera. Pero con este proyecto lo que se busca es congelar en 55%. Justo en este mes julio, quien se acogió a la ley de protección de empleo en abril, justo en este mes cae su retorno de 55 a 45 y el próximo mes caería a 40. Con este proyecto se busca que se mantenga en el 55, que es muy poco, pero por lo mismo ya no puede ser menos que eso. Y dos cosas interesantes es que los trabajadores que están cesantes hoy, con este proyecto, podrían acceder al seguro de cesantía e incluso aquellos trabajadores que no cumplan con los requisitos de cotizaciones mínimas que establece la ley para recurrir al seguro de cesantía, igual podrían recurrir a lo que les quede de dinero en sus cuentas. Se estima que esto podría beneficiar a cerca de 1,5 millones de personas, en mayor o menor medida, que hoy día están cesantes y que no pueden acceder al seguro de cesantía por no cumplir los requisitos de cotización, pero que tienen plata en sus cuentas individuales. O sea, podrían hoy acceder a eso. El proyecto tiene más implicancias, tiene más modificaciones, yo sé que estamos cortos en el tiempo, pero una iniciativa que viene con fuerza, se aprobó ya en la Comisión de Trabajo, en su primer trámite, posiblemente esta semana quizás se vea en la sala del Senado, va a estar obviamente opacado por el tema del 3%, pero claro, va a ser un proyecto que va a ir tomando fuerza en la próxima semana, y es importante que se apruebe en julio, porque sus efectos no son de manera retroactiva, sino que son hacia futuro. Entonces, para evitar que los trabajadores que están usando este beneficio ahora no se vean perjudicados por la baja en el retorno ahora en julio, es importante que salga este mes. La próxima semana viene Inactum, exactamente. La próxima semana que viene la LIA se puede profundizar un poquito más en esto dependiendo cómo esté la agenda. Pero es un proyecto muy importante. Muchas gracias, sí, de todas maneras, me parece súper fundamental que sepamos que existe este proyecto y que estemos también atentos a lo que pase ahí. O sea, no podemos opacar unos proyectos por otros porque hay que estar súper pendientes de todo lo que está pasando. Son todos de urgencia, además. Son todos de urgencia, son todos cambiando las reglas
que ahora se dieron cuenta que no puede una familia recibir un 45% de su sueldo, entonces lo mínimo es recibir un 55%. Si todo esto se hubiera hecho en un principio, no estaríamos sacando el 10%, no estaríamos con todo tipo de problemas, pero como quisieron dar un bono de 65.000 pesos y de ahí en adelante con cajita y otras medidas así, están pagando el pato. Porque nunca hubo pensamiento... ¿Ah? Lo celebraban los halcones, ¿se acuerdan? ¿Cómo lo celebraban cuando era aprobado en el Congreso? Claro. 65.000 pesos por persona. Bueno, ese es el tema. Claro. Oye, muchas gracias, Nico. Nico, muchas gracias. Hoy Muchas día gracias súper entretenido. a usted. Vamos a estar revisando bien, esos Nicolás. 17 proyectos Brillante. inconstitucionales que presentó Piñera. Me encantó ese dato. O sea, No me Voy a olvidaré mandar el nunca. dato con detalle. Te voy a mandar con detalle el dato. Gracias, Nico. Entonces, Ojo, Nicolás lo que pasa Facuse. esta ¿Sí? semana ¿Mm? Sí, es po. fundamental esta semana. Sí, En vamos mucha- a en estar muchos súper, frentes. súper atentos. Nicolás Facuse del Observatorio Legislativo Excelente, del Instituto Nicolás. Igualdad. Muchas gracias a FED Chile también por tu presencia aquí en La Voz de los que Sobran. Un abrazo.